Hola, bienvenido a Crónica Contable. El día de hoy mencionaremos algunas de las garantías individuales que podemos observar en el derecho fiscal. Para ello tendremos que conocer qué son las garantías individuales. Las garantías individuales son derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Estas podemos encontrarlas en la Constitución. Son derechos con los que contamos en todo momento, desde el momento en que se nace hasta el que se muere, y tratan sobre aspectos como la igualdad, libertad y seguridad jurídica. Son imprescriptibles, irrenunciables e inalienables. A las garantías individuales también se les conoce como derechos humanos, solo que los derechos humanos se convierten en garantías individuales cuando el Estado crea ordenamientos y procedimientos que van a garantizar que se cumplan tus derechos humanos. Es decir, si no existieran organismos que protegieran las garantías, solo las llamaríamos derechos humanos. Los ejemplos de cómo el Estado crea estos ordenamientos para que los derechos humanos sean respetados, podemos ver que tienen su inicio en la Constitución. Una vez dicho esto, podemos empezar con las garantías más estudiadas para el derecho fiscal. La garantía de retroactividad de la ley podemos encontrarla en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De ahí emana el principio de la irretroactividad de la ley, donde se supone que la ley no puede usarse en tiempo pasado. Es decir, si nos enfocamos en lo fiscal, no se pueden crear leyes para pedir contribuciones por hechos que ya ocurrieron. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, o también conocido como IVA, entra en vigor en 1980, por lo que el Estado no podía cobrar este impuesto por cosas que vendiste en 1979. Únicamente podrá hacerlo a partir de la fecha en que entró en vigor. Y claro, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que exige la misma ley. De la misma manera que la ley no la vas a poder aplicar a hechos que sucedieron antes de que esa ley fuera creada, tampoco vas a poder usarla para hechos que ocurrieron después de que la ley terminara su vigencia. Si una ley ya fue derogada o abrogada, no puedes solicitar contribuciones en el futuro. Por ejemplo, la ley del IETU es abrogada el 1 de enero de 2014, por lo que a partir de esa fecha no podrá cobrarles a los contribuyentes dicho impuesto. Este es el impuesto empresarial a tasa única. El segundo párrafo del artículo 14 constitucional podríamos dividirlo en dos partes. En la primera diría: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Aquí es donde nace la garantía de audiencia. Aquí la Constitución protege el patrimonio del contribuyente, al no permitir que te sea privado de éste, si antes no se le permite defender, donde pudiera demostrar que no es responsable por los cargos que se le atribuyen, pudiendo incluso señalar la ilegalidad de acciones de la autoridad. Aunque en materia fiscal no se puede tener una audiencia previa para los contribuyentes que hayan sido afectados, pues esto paraliza al Estado y el fin de recaudar contribuciones pasaría a un segundo término. Recordemos que estamos obligados a contribuir con el gasto público. Lo que sí puede hacer un contribuyente es impugnar el monto y el cobro de la contribución, pero esto se hace después de que el cobro ya se haya fijado. Es decir, si la autoridad te dijo que calculaste y pagaste mal los impuestos por usar una cantidad menor a la que debiste de pagar, también te dirán cuál es la cantidad que debiste haber pagado. Ahí es cuando sales a defenderte y argumentar el por qué la cantidad que dijo la autoridad está mal y la tuya es correcta. En la otra parte del segundo párrafo del artículo 14 se establece la garantía de legalidad, donde dice: en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lo anterior implica que los actos de la autoridad deben estar contenidos en una ley. Si no viene en ley, es ilegal. Como en el derecho, existe un principio fundamental que dice:
No hay pena sin ley. Si lo traducimos al derecho fiscal sería, no hay tributo sin ley. A la siguiente garantía la denominamos garantía de seguridad jurídica. El artículo 16 de nuestra Constitución establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como podemos observar, se denominan los actos de molestia, donde indica que la autoridad no puede requerir a una persona, a la familia, ya sea en su domicilio, papeles o posesiones. La forma de que estas molestias pueden proceder será legal solo si existe un mandamiento escrito que se encuentre debidamente fundado y motivado. En el fundamento se hace mención de las leyes y artículos que permiten el acto de molestia de la autoridad. Si por ejemplo se utiliza un artículo que no tiene nada que ver con el motivo de la visita, se considera que esa orden es nula. Y el motivo es la causa por la cual realizan dicha molestia. Podemos entender a estas como las justificaciones del por qué la autoridad está actuando de tal manera. Además de los dos requisitos anteriores, el escrito debe ser realizado por la autoridad que le competa. No cualquier persona puede realizar una orden de visita domiciliaria. Imagina que la firma del funcionario de quien se emite la orden de la visita es del recepcionista del SAT. El recepcionista no tiene dentro de sus funciones el aprobar la visita domiciliaria. Tú eres responsable de verificar de dónde es que se emite dicha orden y analizar si debe de proceder. La garantía de constitucionalidad de multas fiscales. El artículo 21, en su cuarto párrafo, establece: compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Lo anterior es entendido en el derecho fiscal, pues las multas que emite la autoridad fiscal son multas administrativas. También en el mismo artículo, en su tercer párrafo, indica a quién le compete imponer penas, el modificarlas y su duración. Es únicamente la autoridad judicial. La autoridad judicial es quien dice cuáles son las condiciones para considerar que a una persona le corresponde una pena privativa de la libertad, o meterte a la cárcel, como se dice. Pero para que lo anterior ocurra, es esencial que se cumpla con las formalidades que las mismas leyes establecen. No se pueden cambiar un título o una ley solo porque sí, y a la hora que se les dé la gana. Garantía de prohibición de multas excesivas. En el artículo 22, primer párrafo, se observa: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. De esta manera entendemos que la autoridad no puede imponerte multas que sean impagables, sino debe de ir en proporción con la capacidad económica que tengas. Nadie está obligado a lo imposible. La multa debe considerar que no sea en desproporción con la infracción que se cometió. También tendrá que ver la gravedad de esta. Si existe dolo al cometer la infracción, si hay reincidencia, así como el perjuicio al fisco. Es decir, que tanto dañaste la cartera del Estado al no pagar tus impuestos. Ahora tal vez te preguntes, ¿que no se confiscan bienes a las personas que no pagan sus impuestos? Bueno, en el segundo párrafo del mismo artículo menciona que no se considera confiscación de bienes cuando el Estado utiliza bienes de una persona para que ésta pague sus multas e impuestos, o también cuando la autoridad judicial así lo decreta, para que se pague la responsabilidad de haber cometido un delito. Y bueno, esas fueron las principales garantías individuales en materia fiscal. ¿Se te ocurre alguna más?
Déjalas en los comentarios. Hasta luego.